Liderazgo Comercial, episodio 1226. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y hoy es lunes, el lunes 2 de octubre de 2023. Y los lunes es el día de la sección EDN, que grabo, emito y produzco con mi compi, socio y amigo Pedro Valladolid, que si ha acabado bien septiembre, supongo que estará aquí ya dispuesto a principios de octubre a comerse el mundo en este último trimestre. Me voy a comer el mundo, claro que sí. O yo creo que ya por el peso que voy cogiendo me lo he debido comer todo ya. Pero bueno, ahí vamos, trabajando y bueno, pues aquí con mi metodología Jedi, Acuérdate, el Jedi de las ventas. Sí, el último libro. ¿Cómo va el libro, Pedro? Pues la verdad es que estoy muy contento. Está teniendo muy buena acogida, incluso entre hábitos lectores, ¿no? Y comerciales ya, vendedores de bastante nivel, y les está encantando, con lo cual el feedback que recibo es maravilloso y bueno, pues muy feliz. Así que si no lo has comprado ya, métete en Amazon, el Jedi de las ventas, que merece la pena. Sí, ahí lo tenéis. En Amazon está. Y además, bueno, es un libro papel, pero color. O sea, que no es muy habitual tener libros papel color. Los tuyos sí, pero no los de todo el mundo. Los míos todos están en color. Hasta ahora. Los tres. Sí, señor. Bueno. Vamos a ver entonces, hoy vamos a ver qué está pasando, ¿no? En el mercado laboral, y vamos a hablar de qué buscan las empresas, ¿no? Parece que tú tienes problemas con las empresas, que fíjate, con toda la cantidad de desempleo, de paro, que dicen las estadísticas que hay, y luego resulta que se ponen a buscar perfiles y no encuentran. Eso ya lo hemos comentado varias veces, que es el principal problema que tienen a las empresas. Dijéramos la captación de talento, ¿no? Que no encuentran personas para trabajar, y personas cualificadas, por profesionales adecuados para realizarlo, y en determinados sectores es tremendo lo complicado que es. Pero es que todos mis clientes, cuando les preguntas qué es lo que más te cuesta encontrar personas adecuadas, siempre es su respuesta. Es curiosísimo, que fíjate con la cantidad de desempleo que hay. Y el problema, además, porque no es tanto de capacitación o cualificación técnica, ¿no? Sino estamos hablando más en ocasiones de actitudes que de aptitudes, ¿no? Sí, desde luego, sobre todo en los puestos que tienen algo de cualificación, ¿no? Ya no vamos a estar hablando de los puestos básicos, que también hay unos problemas tremendos de profesionales, pero en los puestos que ya requieren algo de cualificación y algo de trabajo con la mente, no solo con las manos, sí, es un tema fundamentalmente actitudinal y no tanto aptitudinal, aunque también lo haya, pero de actitud, sí, así es. Pues qué buen tema para desarrollar hoy. Sí. Y hablar sobre ello. Y vamos a hablar, ya sabéis que nosotros damos las fuentes, ¿no? Aquí dicen los periodistas, no, nuestras fuentes, y no las damos. No, pues nosotros sí, nosotros damos las fuentes. No tenemos ningún problema en darlas. Y hoy cogemos un artículo de Borja Ramírez en Economía 3, y un artículo calentito, que es del 24 de julio de este año, y que dice: el liderazgo ha cambiado, y estas son las 8 competencias que buscan las compañías. Y lo que vamos a hacer es inspirarnos en el artículo, coger las 8 competencias que él nos indica, que podrían ser esas o podrían ser otras, porque bueno, es la opinión y lo que nos cuenta Borja, y nosotros vamos a dar nuestro punto de vista, de esas 8 competencias que él comenta, pero bueno, con nuestro estilo, con el de Pedro y el mío. Y no es el artículo leído, desde luego, pero sí estamos inspirados en ese artículo. Fíjate que inspirado estás, que te puede. Dice, vamos a dar nuestro punto de venta. Que has estado ahí sembrado, sí, señor. ¿Para qué estamos? Para vender. Me ha encantado. Es que uno lo lleva en el alma. Te puede ahí. Me puede. La verdad que me puede. La verdad que me puede.
Bueno, pues venga, vamos a trabajar un poquillo sobre esto y bueno, pues Borja hace una pequeña introducción, ¿no? Sobre, fíjate, pues todos estos cambios socioeconómicos que estamos teniendo en los últimos años, ¿no? Esta revolución tecnológica y que efectivamente pues nos trae un entorno empresarial más competitivo, bueno, pues nos enfrentamos a otros desafíos porque hay una globalización del mercado. Si queremos liderar organizaciones, pues tenemos que tener en cuenta el problema de la irrupción de la inteligencia artificial, el aprendizaje que aprenden automáticamente, con lo cual fíjate lo que son las capacidades, como no son tan importantes porque cualquier máquina puede mejorar las capacidades que nosotros tenemos. Lo que no puede mejorar es nuestra capacidad de comunicar, de cautivar, de motivar y de emocionar, ¿verdad? Eso es lo que las máquinas a día de hoy no pueden. Mañana no lo sé. Pero a día de hoy todavía no pueden. Y será nuestra forma de defendernos, ¿no? Y al final, que nos acabarán sustituyendo por una máquina, seguramente, pero que sean nuestros nietos, por lo menos, ¿no? Que nosotros hagamos indemnes de la situación. Incluso, aunque sean nuestros nietos, quizás las máquinas siempre sustituirán determinadas tareas o determinadas funciones, pero hay otras que difícilmente pueden ser sustituidas por una persona. Pero claro, ¿qué pasa? Que igual no todos son personas. Hay quien le cuesta pues hacer el esfuerzo intelectual de emocionar, de llegar a las personas, de razonar y de pensar en lugar de... Porque una máquina lo que hace es tiene toda la información y deduce, pero a veces no induce. Sin embargo, el pensamiento inductivo también es bueno, que lo utilicemos y lo desarrollemos. Sí, y le falta esa parte de sentimientos y de saber relacionar, que no me digas cómo está, pero está claro que con las personas cuando pensamos somos capaces de relacionar aspectos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí y son la clave de la solución. Y eso nuestro cerebro lo hace muy bien y, repito, hasta el día de hoy las máquinas no son capaces de ver y relacionar elementos que entre sí aparentemente no son coherentes, pero que es la base, ¿no? Y eso muchas veces nos pasa y lo vemos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú vas un día pasando por la calle y ves una valla publicitaria y, joder, si te ocurre la cogería de un problema que no tiene nada que ver con la valla publicitaria, pero te ha inspirado, te ha estimulado a resolver un problema que aparentemente no tenía absolutamente nada que ver. Así es. Pero ves esa valla y de repente tu cabeza relaciona no sé qué conceptos y dices, aquí está. Y bueno, es una máquina, hoy en día no puede. Efectivamente. Entonces, ahí es donde tenemos que esa capacidad de creatividad, esa capacidad de ser curioso, de investigar, de ver, de buscar nuevas maneras de hacer las cosas, es donde podemos tener una competencia que nadie nos va a sustituir. Entonces, si volviendo al artículo de Borja, él se inspira también, a su vez, que aquí todos nos inspiramos en el director de EALDE Business School, Enrique Farrás, que les pone pues algunas competencias que son las más demandadas para los directivos especialmente. Es decir, aquellos dueños, propietarios de empresas o mandos medios altos, ¿no? Y hay unas primeras que estarían hablando de estrategia, de agilidad y de competencia, serían las tres primeras. ¿Las desarrollamos, compi? Las desarrollamos. Venga, ¿qué diríamos? ¿Qué nos contarías sobre el pensamiento estratégico? El pensamiento estratégico. Para mí, esta es una de las cosas que las máquinas hoy en día todavía no van a ser capaces de solucionar. Sí, nos pueden dar pautas, igual que hoy en día la inteligencia artificial nos puede dar pautas para un contenido, nos puede dar pautas para un artículo, nos puede dar pautas para un podcast. Está claro que esa inteligencia artificial para el pensamiento estratégico nos da las pautas básicas, pero le falta esa capacidad de relacionar aspectos que no tienen nada que ver uno con otro, que hablábamos como el ejemplo de la valla publicitaria, ¿no? Y esos directivos, por su experiencia, por su conocimiento, por su información vital, ¿no? Que igual no tiene nada que ver con la parte profesional, son capaces de identificar oportunidades, evaluar riesgos y tomar decisiones mucho más rápido y seguramente mucho mejor que una máquina. Y eso es lo que demandan las compañías en un mundo cambiante. Que ya decíamos que lo del book up es juego de niños, comparado
con lo que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? Correcto. Entonces necesitamos alguien que tenga ese pensamiento estratégico global y que sepa inducir y deducir, como muy bien nos indicabas tú, Pedro. Así es. ¿Cuál es la siguiente competencia que buscan? Pues la siguiente competencia que buscan dentro de este primer grupo son las de agilidad y adaptación al cambio. Es decir, estamos en constante evolución continua y no hace falta que os lo digamos, lo estáis viendo cada día, ¿no? Los cambios, ¿no? Esos entornos VUCA y esos entornos BANI, incluso de los que hemos hablado en alguna ocasión. Entonces, necesitamos que las personas seamos flexibles y nos adaptemos rápidamente a esos cambios, que tengamos cintura y el siempre se ha hecho así, lo tenemos que poner en cuestión pues cada 15 días. Y no llevamos así en 10 años o 15 o 20 haciéndolo de esta manera. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ver nuevas cosas. Hace unos capítulos, antes del verano, veíamos empresas, grandes multinacionales, que hoy son empresas de súper tecnológicas y a lo mejor pues empezaron haciendo pues algunas hacían granadas y otras hacían cosas diversas, ¿no? Y que nada tenían que ver y se han ido adaptando. Entonces, evidentemente, un directivo, un dueño de empresa, tiene que tener esas habilidades. Fijaos que hace un ratito hablábamos de la curiosidad, ¿no? Es decir, oye, todo lo que se innova tengo que conocerlo, tengo que saber cómo se va. Cómo va a afectar a mi sector, a mi negocio, a mi empresa y de qué manera me puedo aprovechar de ello para transformar mi organización. Y ojo, puedo tener una organización muy pequeña, no pasa nada, pero mi forma de comunicar, mi forma de optimizar, de aprovechar todos esos cambios y esas evoluciones depende más de mi capacidad de aprendizaje, de mis ganas, de mi curiosidad, que de hacer grandísimas inversiones en tecnología. Depende de cómo tú seas capaz de aprovecharlo. Entonces, esa agilidad y adaptación al cambio depende de ti. Vuelve a ser interna. Y nos queda una tercera, ¿verdad? Sí, aquí nos habla de competencias en sostenibilidad, ¿no? Eso yo creo que es fundamental hoy en día como persona, no solo ya como directivo, ¿no? Porque, bueno, tal como está yendo el mundo, lo que está claro es que tenemos que ser muy conscientes del consumo de recursos que realizamos. Independientemente de todo el tema del cambio climático, si el tiempo nos enteramos o no nos enteramos, que a mí personalmente me parece que, bueno, pues como todo, ¿no? Al final estamos dirigidos, si quieren que vayamos en una determinada dirección, y no es tanto como lo pintan, ¿no? Que, ojo, que yo no digo que no exista, que claro que existe, o sea, no soy ciego, ¿no? Pero cuando la gente habla, es que el calor que ha hecho este verano, coño, calor que ha hecho este verano, si es que, no sé, no tengo todavía los datos, pero que ha hecho un grado más de media, un grado no te enteras, joder, que entre 37 y 38 no tenemos esa sensibilidad, ¿no? Pero la sociedad sí está realmente sensibilizada con estos temas de sostenibilidad. Y cuando mínimo lo que se le va a pedir al directivo es que no la pifie. Hemos tenido este verano un tema de piciarla con algo que como hecho aislado, pues bueno, pues puede ser discutible la magnificación que haya podido tener, ¿no? Pero es que lo que te está pidiendo la sociedad ahora es, tío, no saques los pies del tiesto, no la líes. Que es que una crisis reputacional en una empresa puede costar mucho. Con lo cual, esto se pide que los directivos lo entiendan y sean muy cuidadosos con ese tema. Y fíjate que cuando hablamos de sostenibilidad, el autor nos habla de un concepto más amplio también, que es tanto la economía circular, y la economía circular pues implica además la optimización y el aprovechamiento de los recursos en todo el ciclo productivo y de finanzas sostenibles. Es decir, tener claro la optimización y el aprovechamiento de todos tus recursos disponibles, ¿no? Hablando de lo que decías tú, de cómo nos están de alguna manera induciendo, ¿no? a todo esto. ¿Tú has vuelto a oír hablar del famoso agujero de la capa de ozono? No, porque resulta que ahora es mucho menor. Anda, ¿qué ha pasado? Claro.
y el miedo que nos metieron en su día. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese charco pero hoy. Tú y yo, que tenemos unos cuantos años, hemos oído que el petróleo se acababa para 1980 u 82 y había datos y números. Sí, sí. Y vivimos la crisis del petróleo del 73 en España, llegó mucho más tarde por las circunstancias políticas en las que estábamos, pero eso lo vivimos y el petróleo se acaba en el año 82, 83. Bueno, pues estamos en el 2023 y seguimos teniendo petróleo. Entonces, todo este tipo de cosas son las que alguien, por los motivos que fuera, le interesa moverlas, y como los periodistas están subvencionados y cobran por ello, pues lo mueven, ¿no? Y magnifican las noticias y hasta las inventan en algunas ocasiones. Y entonces, ¿que existe? Eso es indudable. O sea, no voy a ser yo negacionista del cambio climático porque no lo soy. Para nada. Pero también digo, pero vamos a utilizar un poco nuestra cabeza para pensar dónde están las cosas que podemos realizar, y para mí está claro que el tema de la sostenibilidad es importante, ¿no? Y sí. Bueno, ahí tengo a mis hijas en casa que como deja abrir otro grifo casi me canean, ¿no? No, tienes que hacer coño, pero mientras me lavo las manos también tengo que... Bueno, pues... Sí, sí. Yo tengo que reconocer que en eso soy muy cuidadoso en el consumo, de tal, sobre todo yo me acuerdo mucho de una campaña que se hacía hace muchos años en televisión. Muchos de los que nos estén escuchando no la recordarán, que decía, aunque usted pueda pagarla, España no puede. Así es, era con la luz. No sé si era con la luz o con el agua, no recuerdo con cuál de las dos era. Yo creo que era la luz, pero bueno, me podría estar equivocado. Usted puede pagarlo, España no puede, sí. Eso es decir, usted puede, pero España no. Entonces, bueno, sé coherente y optimiza tus recursos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que por ahí tienen que ir los temas. Optimiza los recursos y hace esfuerzo para optimizarlos. Eso es. Independientemente de que el otro sea cierto o no sea cierto, esté magnificado, pero por lo menos vamos a ser austeros. Yo creo que la austeridad es una gran virtud dentro de la empresa. Sin duda. Luego tenemos otro grupo, que es el de gestión, inteligencia y análisis, ¿no? Hemos visto las tres primeras, vamos a ver el siguiente grupo, y dentro de ahí el primero, el más importante para mí, al menos. Bueno, no sé si es el más importante porque luego los otros también lo son. Pero el de la gestión del talento, algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, cómo soy capaz de atraer y retener talento. Claro, que nos cuesta encontrarlo, pero nos cuesta mucho más todavía desarrollarlo y bastante mantenerlo. Porque luego lo dilapidamos. Entonces, captar, retener el talento y fomentar ese ambiente de trabajo que sea inclusivo, que sea motivador, que ayude a desarrollar las máximas capacidades, las máximas habilidades de tu equipo, te va a ayudar a tener una empresa que funcione sin tu dependencia. Y insistimos, no tienes que ser Google ni Amazon, puede ser Talleres Pepe, pero ten a los mejores mecánicos y ten a la gente que cuando entre un cliente le dé gusto entrar allí y sepa que cuando llega se va a ir con una solución y no con dos problemas más, y que van a tener cierto agrado y cierto cariño en hacer las cosas. Y eso no es que ellos no lo aprenden porque sí, a veces hacen lo que ven. Con lo cual, mira a ver qué ejemplo estamos dando. Sí, y para mí acaba con una frase, ¿no? Borja Ramírez, que dice, ya no basta con dirigir, ahora la clave del éxito está en liderar. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que ha pasado ya la época de dirigir, que hay que dirigir, no digo que no, pero tenemos que poner todo el foco en liderar porque si no, no tendremos talento en las organizaciones y cada vez va a ser más caro. Lo siguiente que nos habla es de la inteligencia emocional, ¿no? Que debemos ser conscientes de nuestras emociones y de los demás. Qué difícil es el trabajarnos en nuestra inteligencia emocional. Esto es clave. Y, hombre, la mayoría de las personas somos normales, tenemos un desarrollo medio de nuestra inteligencia emocional. Y si crees que estás en los percentiles bajos, yo te recomendaría dejarte ayudar por un profesional. Porque esto siempre ha sido clave, pero es que cada vez más en la sociedad moderna va a ser más importante, más clave, más trascendental, y los directivos están sometidos a mucho estrés, a mucha presión y sobre todo en determinados momentos. Y los momentos en los que estén sometidos a estrés y tensión van a ser los momentos clave de su compañía. El que sean capaces de gestionar emocionalmente lo que les sucede, creo que puede marcar un antes y un después en el resultado.
Y si alguno está despistado con esto de la inteligencia emocional y se piensa que es cosa de hierbas y tal y estas cosas, no, ¿vale? La inteligencia emocional está formada por diferentes parámetros que además se pueden medir y alguna vez lo hemos dicho. La primera de ellas es el autocontrol, cómo eres capaz de reaccionar ante las cosas que ocurren y tu forma de controlar marcará el resultado. También es el reconocimiento, el saber tú cómo reaccionas y tener claro qué efecto estás teniendo en los demás. También dentro de la inteligencia emocional está la automotivación. Y esa motivación no es solo la económica o la de prestigio o la de poder, es la pasión y las ganas por hacerlo. Es decir, que cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de algo bastante profundo en lo que te podemos ayudar, y podemos medir tu nivel de inteligencia emocional y trabajar en desarrollar aquellas áreas donde necesites un poquito más de apoyo con tareas y temas muy concretos que te ayuden a mejorar. Luego tenemos algún otro pensamiento, ¿verdad, Pedro? Pues sí, tenemos el pensamiento analítico y las habilidades tecnológicas, ¿no? Que por ahí hablábamos antes cuando hemos hablado entre deducir e inducir, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos muchos datos, tenemos información, tenemos la de Dios, claro, pero tenemos que saber cuáles son los que necesitamos y cuál es paja y separar la paja del grano, recopilar los que realmente nos son útiles para tomar decisiones y que esas decisiones pues tengan coherencia y tengan un para qué. Entonces, para eso tengo que saber analizar de todos los datos que tengo, saber discernir cuáles son mis factores críticos de éxito y poder trabajar con ellos. Cuando yo empiezo a entender eso y empiezo a utilizar la tecnología. Y a veces utilizar la tecnología, fíjate, que es algo tan sencillo como tener una simple hoja de Excel y hacer unas tablas dinámicas. No hace falta que te vayas al Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Es decir, trabaja, utiliza y modela tus datos para que puedas tener claro. Pero lo primero que tienes que ese pensamiento analítico, saber qué buscas, qué quieres y qué necesitas, cuál es tu factor crítico de éxito y a partir de ahí saber qué datos necesitas. Y el resto, pues están bien, pero como segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta capa de información. Pero tienes que saber cuál es la capa primera en la que tienes que saber qué es lo importante. Luego, si necesitas investigar y profundizar, ya vas entrando en otras capas de datos. Pero el tener claro, discernir dónde estás, esa competencia es importantísima y no dejarte agobiar por miriadas de datos que no te llevan a lugar alguno. Y vamos a entrar en las dos últimas competencias, que yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Ya sabéis que yo cuando me puse por mi cuenta en el año 2008, yo compré una franquicia de coaching de negocios, una franquicia americana que la había fundado un australiano. Y a este, porque se lo he oído yo personalmente, a él, yo estuve en Estados Unidos formándome y le conocí. Y esta es una de las cosas que decía y que a mí me impactó en aquel momento, fue que decía, mira, donde estés dentro de 5 años va a depender de lo que aprendas, lo que hagas con lo que aprendas y las personas con las que te relaciones. Es lo que dijo y precisamente estas dos últimas competencias van totalmente relacionadas con eso que él decía y que para mí es una verdad como un templo. Lo que aprendas, lo que hagas con lo que aprendas y con quién te relacionas. Y entonces la séptima competencia que vamos a hablar es colaboración y networking. Es importantísimo construir y mantener redes de contactos sólidas. Dentro de la organización, si es una organización grande, si estás hablando de una corporación, y fuera de la organización. Los negocios de verdad vienen cuando alguien dice, oye, vosotros no haréis. Ahí es donde está el negocio, en la génesis. El negocio no está cuando alguien te ha diseñado un plano y dice, ¡hala, cotízame este plano! Estás muerto, eso es precio. Está en la génesis, en cuando se desarrolla eso. Ahí es donde realmente está el negocio, la aportación de valor de un directivo y de las compañías. Y eso se hace en base a colaboración y relación con otras. Creo, Pedro, que tú vas en la misma línea por aquí, ¿verdad? Pues sí, sin duda para mí la colaboración es fundamental con todo el mundo. Bueno, para mí el hacer networking creo que es
hoy día el principal sistema de prospección que puedes tener, el boca a oído. Y luego, si damos ese pasito más en estas competencias y llegamos a la última, fijaos que es algo es la primera vez que vamos a hablar de esto, porque yo creo que de esto nunca lo hemos nombrado. Formación y actualización constante, qué tontería y para qué, ¿no? Si esto ¿alguna vez lo hemos dicho, Santi? No me suena, pero bueno, lo decimos ahora. No, ¿verdad? Esto es como lo de planificar, más o menos, ¿no? Venga, vamos a decirlo, venga. Es decir, si todo está cambiando todos los días a una velocidad de vértigo, ¿cómo puede ser que lo que nosotros aprendimos hace no sé cuántos años en la universidad nos siga valiendo y no nos estemos actualizando de tendencias, de avances tecnológicos, de diferentes prácticas, de cómo pues desarrollar nuestra inteligencia emocional, que hace 20, 25 años ni siquiera se había formulado, ¿no? O de cómo liderar y atraer talento, algo que hace 30 años no hacía falta porque tenías todas las personas que necesitaras y funcionaban, pero es que hoy la manera de dirigir es otra y para eso hay que formarse porque ninguno nacemos enseñados. Entonces, no hace falta que sean sectores de gran innovación, es decir, todos los cambios que hay en tecnología, en la medicina, no. En nuestra industria, estés en la que estés, desarrollar tus habilidades, formarte, leer. Tú te lees un libro y estás leyendo experiencia de un señor que te la está transmitiendo por 18, por 20, por 22 euros, que te puede dar un montón de puntos de vista y un montón de ideas que dices, hostia, pues esto es verdad que lo sabía, pero no sabía cómo aplicarlo. Entonces, esa formación, esa actualización constante es fundamental y está muy unida a la curiosidad que hemos hablado desde el principio, ¿verdad? Sí, es que el mundo cambia, como dices tú, es que lo que aprendiste en la universidad es que ya no te vale, pero es que lo que aprendas hoy, mañana igual ya no te vale. Mira, esto es una tontería, pero bueno, una anécdota, o en este caso dos anécdotas, en una que me ha sucedido ahora. Yo, ya sabéis, yo tengo 5 hijos, las 2 pequeñas son chicas, ¿no? La mayor de las chicas, que esta estudia farmacia, pues va a hacer... Hay Erasmus, que sales fuera de España, y hay SICUE, que lo haces dentro de España. Y ella ha querido hacer un curso en Barcelona y se va a Barcelona. Y la pequeña, tiene 18, empieza a estudiar Derecho y se va a Salamanca. Entonces, un escuchante del podcast al que le agradezco mucho, que me ha echado mucha mano para localizar un colegio mayor. Muchísimas gracias, Javier. Y me decía, oye, dale a mi hija mis datos, a tu hija, por si necesita algo, que le pueda echar una mano, si le puedo abrir puertas y presentar gente. Y le dije, mira, ya con 18 años, cuando le dije, oye, ¿crees que puedes necesitar algo? Bueno, ya tenían un grupo de 18 chicas de clase, de no sé cuántas chicas del colegio mayor que no se conocían, que ya lo tenían todo perfectamente organizado. Habían organizado antes de empezar ya una fiesta. ¡Qué grandes! Todo por un grupo de WhatsApp que no se conocen de nada. Sí. Y esta no es de las que sea especialmente abierta, ¿eh? Pero ajá, ya estaba todo organizado. Pero es que la de 21, que se va a Barcelona, lo mismo, pues para ayudarle a buscar piso. No, si es que a través de no sé qué se había estado moviendo ya 4 chicas que no se conocían de nada, han alquilado un piso juntas en Barcelona. Porque fíjate, una conoce a la otra en no sé qué. En su momento, ¿qué hacíamos nosotros? Ibas allí, tirabas del tablón de anuncios de la universidad, llamabas, visitabas y te pasabas una semana casi viviendo bajo un parque o en un parque, en un banco, hasta que encontrabas algo. Hoy en día, todo esto lo tienen absolutamente dominado. Uh-huh. Entonces, en las empresas pasa lo mismo. O sea, lo que nosotros hacíamos antes, que era, macho, o espabilas, o una persona de 25, 28, 29 años, para cuando tú vas, ha ido y ha vuelto 6 veces. Eso es. Más vale que estés en permanente formación de actualización y no pienses que solamente con tu experiencia y conocimiento vale. Así es. Que es posible que sí, para algunas cosas, pero mucho cuidado con otras, porque esta es una anécdota tonta, pero es así. Es así, tal cual. Bueno, y nos hemos ido un poquito, con el capítulo. Sí, nos hemos enrollado. Bueno, oye, pues sin más, les recordamos dónde nos pueden localizar si quieren que les echemos una mano en cualquier aspecto relacionado con desarrollar su negocio, ¿no? Algunos ya se lo saben, pero vamos a recordarlo. Santiago@santiagotorre.com y pedro@pedrovalladolid.com. No nos enrollamos más. Muchas gracias por estar al otro lado y nos oímos el lunes que viene. ¡Un abrazo! ¡Hasta el lunes!